Vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo capítulo 9 y el verso 10. ¿Lo tienen, hermanos? Dice ahí la palabra del Señor Jesús. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido ¿a qué dice? A llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Toma en su lugar. Yo quisiera que leyera conmigo el mismo Mateo 12, verso 1. Rápidamente lo leemos porque se me hace como un poco de contexto. Dice verso 1: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados y en un día de reposo. Sí, un día, digamos, para los judíos que no se debe tocar o hacer algún trabajo, ¿no? Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente ¿a quién? A los sacerdotes. ¿Sí? ¿O no habéis leído en la ley? Esto es tan contradictorio porque está hablando con personas capacitadas. ¿Quiénes eran? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los más apegados a lo ritual. Lavarse las manos y estrictamente, cuántas veces al día, y respeta la ley. Aunque entre comillas, ese respetar la ley eran tradiciones de los ancianos, pero la verdadera ley de Dios no la estaban guardando. Por eso Jesús le dice: ¿acaso no leyeron? Como si estuviera hablando con una persona que no conoce la escritura. Como si a ti algún incrédulo, a mí, algún ateo te dijera: ¿acaso no has leído lo que dice en la Biblia? Y yo ni siquiera sé. Y es triste, ¿no?, que un ateo, una persona que no es creyente o mundano, me venga a mí a decir cosas de la Biblia y como que yo las ignore. Es triste, ¿no? Entonces Jesús le está diciendo: ustedes no han leído lo que sucedió en el tiempo de David, cuando él iba perseguido por Saúl y el ejército de Israel para matarlo. Y cómo llegó al templo, no viendo qué comer, ¿qué le ofreció el sacerdote? Dijo: no tengo más que los panes de la proposición, que son sagrados. Y que de eso participaban lógicamente los sacerdotes, pero nadie más. Y no vieron cómo él los comió, los tomó y se los comió y no hubo condenación. Pero ustedes condenan todo. Ni siquiera están agarrando comida del templo, una ramita ahí del campo, de la calle. Porque tienen hambre. ¿Dónde venían? De predicar la palabra, trabajar. Acuérdense que ellos trabajan mucho con el Señor Jesús. Les amanecía. Había días que no tenían tiempo ni para comer, dice, por causa de predicar la palabra. No era como hoy en día como predicamos nosotros la palabra. Hoy es domingos, no tenemos tanto evangelismo, no tenemos tanta dedicación para decir: voy a tal familia, o voy a buscar otra familia, estoy acá y allá. Jesús tenía una vida incansable en su ministerio. Ahora imagínense si los apóstoles, claro, vienen así hambriados por el camino, ¿qué hacen? ¿Cómo es? Cortan cogollos para comer. ¿No lo haría usted en caso de hambre? ¿Quién no lo haría? Como cualquier cosa, no por el hambre. Pero era justificable, no era por querer romper la tradición o el sábado. No era por eso. No había el agua ahí para decir: me lavo la mano antes de comer. Eso es higiene, eso no tiene nada que ver con pureza espiritual. Pero ellos lo habían puesto así de esa manera, ¿no? Así es que, ¿qué hace? El Señor Jesús le está confrontando diciéndole: no leyeron. El verso 5: ¿o no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Porque en el día de reposo podían también hacer lo que era la circuncisión. Porque eso era totalmente rotundo, una ley de que se debía de circuncidar al niño cuando lo traían. Si le tocaba el día 8 y lo traían ese día al templo, el sacerdote no podía rehusarse en no hacerlo. ¿Qué significa? Que sí estaba trabajando el sacerdote en el día sábado. ¿Y cómo son inculpados?
Dice, ¿no ven cómo ellos trabajan el día sábado y son sin culpa? Luego el Señor Jesús también les dijo un día, cuando Él estaba haciendo milagros el día sábado, ¿quién de ustedes cuando tiene una oveja o tiene un cordero y el animal está por ahí amarrado, está sin comer, sin tomar agua, quién lo deja así hasta el otro día? Ninguno de ustedes. ¿Por qué? Porque eso es algo de valor, ¿no? De algo de dineritos. No lo voy a dejar que se me muera. Por eso le digo, hipócritas. Como ustedes sí pueden ver eso, pero no pueden ver una hija de Abraham que tenía ¿cuántos años de padecer? El que estaba paralítico de su mano, la mujer que estaba encorvada, ¿cuántos años? Y Jesús le hace el milagro y ellos no miran la grandeza del amor de Dios, sino que miran y dicen a la gente, ¿por qué vienen el día sábado para ser sanados? ¿Acaso no hay más días de la semana? ¿Por qué no vienen otro día? Era la falta más bien de compasión y la falta de misericordia. Y en ese contexto estamos viendo lo que Jesús estaba haciendo. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en casa de Mateo. ¿Cuál Mateo? Mateo, el recaudador de impuestos. La historia que empezamos leyendo dice que Jesús estaba ¿en dónde? Sentado a la mesa. Estaba comiendo. ¿Y con quiénes? Con un montón de pecadores amiguetes. ¿De quién? De Mateo. Porque ¿a quién invitó Mateo? Mateo no se rozaba con sus hermanos judíos, los buenos, los santos. Él tenía un montón de amigos, pero de pecadores, como nosotros cuando nos convertimos. Si éramos borrachines, si éramos mentirosos, teníamos nuestra banda, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué hace Mateo? Trae su banda. Los invita, mira, tengo un convivio en mi casa, vengan, va a haber comida de todo. Seguramente lo que el corazón de Mateo era que conozcan a Jesús, que conozcan el amor de Dios como yo lo he conocido. Porque Mateo solamente necesitó escuchar 2 palabras que Jesús le dijo, ven y sígueme. Y dejando todo, dice que dejó el banco de los tribunos y siguió al Señor Jesús. ¿Por qué lo siguió? Porque Mateo estaba vacío de su alma, estaba vacío de su corazón. Era un judío ciertamente, pero era aborrecido por sus mismos hermanos. ¿Por qué? Porque era un ladrón. Les imponía impuestos como fuera de orden, fuera de algo justo, más aparte robaban para sí, para ellos. Ahí estaba el otro chaparrito que dijo, si he robado, se lo voy a cuadruplicar, a cada uno de los que he robado se lo voy a devolver, porque sí robaban. Entonces Mateo, ¿qué es lo que está haciendo? Está invitando a sus amigos para traerlos a que oigan al Señor Jesús, y tal vez a más de uno el Señor los alcance, el Señor toque sus vidas, toque sus corazones y experimenten un cambio, ¿sí? Y Él está en eso, es seguro, y Jesús está obrando también en eso. Porque aquí vino Jesús a este mundo a sanar a los que están enfermos. Ese es el mensaje, porque Jesús está recalcando que está conviviendo con ellos. Y ahí le voy a decir una palabra para usted y para mí. El que usted se junte con un pecador no lo hace más pecador, ¿cierto? Pero si es un fariseo, usted sí le hace más pecador, ¿eh? Tenga cuidado, porque si es un fariseo, usted se contamina con un pecador y por eso no se puede juntar, ¿cierto? ¿Y cuántas veces somos así, no? Ay, yo no puedo hablar con tal persona porque solo habla de su mundo de pecado, y solo habla de esto, y solo convive y hace esto, y yo no puedo ni hablarle. Entonces le volteamos la cara, ¿no? Si somos fariseos, sí actuamos así. Es precisamente lo que estamos viendo afuera de la casa de Mateo, que llegan ¿quiénes? Llegan los fariseos, y le dicen a los discípulos del Señor Jesús, ¿cómo es que vuestro maestro está comiendo con esa gente pecadora? ¿Cómo? No lo podemos entender, porque supuestamente Jesús es un rabí, es un maestro, es un hombre santo de Dios. ¿Y qué está haciendo ahí entre esa multitud de hombres pecadores? Y mi pregunta, ¿crees que Jesús le contaminó el pecado de aquellos hombres? ¿Ahora crees que tú te puedes mantener puro aunque convivas con pecadores? Claro que sí, hermano. Lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, lo que entra, sino lo que sale del hombre. Tú puedes platicar con una persona que esté desviada del camino de Dios, que es un vil pecador. Precisamente es lo que quiere el Señor, que tú seas luz en este mundo para ese que está en pecado. Y así como Jesús pudo participar en medio de personas que, hermano, eran ladrones de seguro todos, por no decir que más no eran, ¿no? Pero como Jesús pudo convivir ahí y no se contaminó.
Pero para la idea de un fariseo, no, nosotros somos apartados, nosotros somos santos y no podemos convivir con nadie. Si en las mismas iglesias, una institución con otra no se pueden llevar, no, porque te vas a contaminar con esa gente. Tú no puedes hablar o estar con un esto, con un otro, no. Eso es falso, hermanos. Si tú tienes una comunión con Dios de santidad, nada tiene que ver lo que esté exteriormente, hermanos. Ahora la Biblia habla y dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, si tú te implicas dentro de esa conversación o dentro de esos eventos en donde tú vayas a mirar a una persona o convivas con una persona que no sea cristiana. Pero no implica que te va a hacer menos santo, que vas a andar pecando en ese momento. No, hermano. ¿Se entiende eso? No lo puedo figurar más porque no es el tema, pero desde ese punto de vista, hermano, tú tienes que examinar tu vida si eres un poco fariseo o eres un poco como Jesús. ¿A quién te pareces? Cuando tú tratas con una persona así, puedes ver a un homosexual y darle un saludo y decirle algo bueno de parte de Dios. O puedes voltearle la cara y decir, qué hombre tan despreciable, miserable. Tú puedes decir lo que tú quieras. Pero hermanos, mira el ejemplo de Jesús. Jesús pudiera haber juzgado a todos ellos y decir montón de pecadores, ¿no? Montón de ladrones. Cosa que pensaban los fariseos de ellos acerca de que, ¿por qué Jesús está ahí? Porque son gente que no debería ni de hablar de Dios, no son pecadores. Ellos se consideraban tan limpios que juntarse con un gentil o un samaritano era sucio. Por eso ellos se lavaban las manos cada rato para decir estamos limpios. Todo lo contrario a Jesús, que está mostrando por qué Él vino. Para limpiar a los que están sucios, para perdonar a los que están en pecado. Por eso les dio el mensaje diciéndole, vuelva conmigo ahí, en el versículo 12 de Mateo 9, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y ahí está el punto para usted y para mí, para la iglesia, los que decimos que somos sal de la tierra y luz del mundo. Si nosotros creemos que somos la luz del mundo, ¿quién les va a alumbrar a los que estén en tinieblas? ¿Quién les va a alumbrar? Díganme. ¿Quién le va a alumbrar a un homosexual, a una lesbiana, a un ladrón, a un asesino? ¿Quién le va a alumbrar? ¿Quién? ¿Necesita venir Jesús para hacerlo? Para eso dejó Jesús a la iglesia, ¿sí o no? Al menos que somos fariseos y decimos, no, nosotros nada que ver con esa gente. Para mí esa gente son gente destinada al infierno y que se vayan al infierno. No. Pero Jesús está diciendo, fíjese, no vine, o los sanos no tienen necesidad de médicos, sino le dan un mensaje a los fariseos, mire, esta gente está tan pobre y tan necesitada, pero ustedes no lo miran así. Ellos están necesitados de una salud, porque están enfermos, señores, entiendan, van rumbo a la perdición, a la condenación. Pero ustedes, en vez de ver en ellos esa necesidad, están viendo otra cosa, que ellos tal vez merezcan el infierno y que se vayan al infierno, aunque sean de la misma raza judía. ¿Entiendes? Ese es el fariseísmo. Ese es el legalismo, la falsa religión, y creerse que son creyentes o personas de fe o cristianos, como se quieran denominar. Jesús le está diciendo, ustedes no ven cómo esta gente, no solamente Mateo ya ha sido rescatado, pero este montón de amigos de Mateo están en la misma condición, están muertos espiritualmente. Pero se lo está diciendo a quién, a los líderes, para que a ver si reaccionan. Los enfermos son los que tienen necesidad de médico. A lo cual le dice en el verso 13, id pues y aprendan lo que significa. ¿Qué significa qué? Misericordia. Misericordia. Enséñense qué significa compasión. Enséñense qué significa hacer algo bueno, porque no lo tienen dentro de ustedes. Sí tienen una religiosidad, pero no tienen una acción de amor, una acción bondadosa, una acción de no andar juzgando a todo mundo, sino de ver la necesidad que tiene cada uno de los demás, ya sean creyentes o incrédulos. Pero vayan y aprendan. ¿Por qué le está diciendo vayan y apréndalo? Porque no lo sabían. ¿Y cuántos a veces nosotros no sabemos qué significa eso? Sabemos qué significan ritos, y yo me bauticé,
y yo congrego, y yo hago esto, yo tengo lo otro, tengo un nombramiento, tengo un cargo, etcétera. Yo soy de iglesia, yo me doy un nombre, soy cristiano por la gracia de Dios. Y se lo digo a un pagano, se lo digo a un incrédulo como una forma de presumir y como menospreciando que él está fuera de Dios. Tengo que sacar mis cartas de recomendación para que yo le diga, eres un cristiano. Y él me diga, oh, qué lindo, eres un cristiano. Pero amor, no le muestro nada. Pero compasión no tengo para él. ¿Se entiende? Es la forma de conducirme hacia él, una forma despectiva, una forma de quererle compartir la palabra, pero para hacerle ver que yo estoy bien y que él está mal. Bueno, que vemos que Jesús les manda para que aprenda lo que significa misericordia. Quiero, hacer lo que Dios quiere. No solamente que la gente aprenda, que los cristianos aprendan que es misericordia, pero que aprenda también qué es lo que Dios quiere. Él quiere que hagamos misericordia. ¿Cierto? Eso es lo que Dios quiere o no quiere. Pero muchos que no entienden y dicen, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Mire la voluntad de Dios, aquí está también. El Señor dice, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero. Y no sacrificios. Claro, está hablándole a una persona, un personaje, a unos hombres que están pero empapados de ritos y de costumbres y de todo. No, a ellos le está hablando. ¿Para qué no tenían rito? ¿Para qué no tenían sacrificio? Para todo, ¿no? Hasta para comer, imagínense. Así que le está diciendo que vayan y aprendan algo que no tienen y que es más importante que los ritos que mucha gente cree que son más valiosos que amar al prójimo. ¿Sí? Porque no he venido, dice, llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué está haciendo Jesús? Lo que yo estoy haciendo es una obra que ustedes no están haciendo. Ustedes no llaman a los pecadores al arrepentimiento, ustedes le instan al pecador que se va a ir al infierno. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos, ¿sí o no? Quiere decir con su mensaje de no tocarlos, de no saludarlos, no hablarles. Ustedes son perros, ustedes van al infierno, merecen el infierno. Pero Jesús no vino a eso. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así es que la frase misericordia quiere, no sacrificio, significa que Dios, hermanos, prefiere la compasión y el trato amable hacia los demás en lugar de la observancia estricta de ritos o rituales y sacrificios religiosos. Esto es para todas las religiones del mundo, que tienen un celo vivo y un legalismo por cada doctrina y religión falsa que se predica hoy en día en el mundo, pero que la falta de amor hacia el prójimo está muy notable, ¿cierto? En las mismas congregaciones existe eso, más cuando es numerable, ¿no? Más cuando es numerable, no, se conocen de vista, nunca se hacen tal vez algún favor mutuo o algo que beneficie al prójimo. Hasta en las mismas congregaciones está esa falta de amor y de compasión. Así es que esta frase en la Biblia enfatiza la importancia de la empatía de un creyente sano, que tenga compasión, entienda. No son tantos mis ritos y mis eventos, tengo ahí mi cuadro de cuando me bauticé, tengo ¿cómo se llama? El acta, ¿no? Lo que sea. Y presumo de aquello, pero mis obras de amor no hablan. Tengo envidias, tengo celos por lo que yo creo y desprecio a los que no creen lo que yo creo, etc. Pero hablo como que yo estoy siendo justo, o me creo que soy justo. Mientras que en esta palabra la Biblia enfatiza que es una importancia tener empatía y la comprensión en un buen modelo ejemplar de un creyente. La expresión, la actuación misericordia. No importa, hermano, no te identifiques el día de mañana cuando te encuentres a alguien en la calle. Esté bien o esté enfermo, esté mal o esté errado o esté correcto en su doctrina. Identifícate con algo de compasión y de misericordia. Desde el hablar hasta el tratado, si algo tienes para dar y él lo necesita, que esa sea tu credencial de cómo presentarte con él. No le saques enseguida la ID, soy pentecostal, de fuego, nada, soy esto, soy lo otro. Eso no vale, hermanos, eso no sirve. No vale de nada.
¿sí? Así es que esta palabra, hermanos, la palabra misericordia, es algo, hermano, que de hecho es lo que Jesús está mostrando en su labor y en enfoque, que es rescatar a quienes, a los pecadores. Que dice la Escritura que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Dice, eso no es un acto de amor, ¿qué es eso? Si eso no es un acto de compasión de Dios, ¿qué es eso? A ver, si Dios no hubiera tenido compasión de nosotros, de ti, ponlo de ti personalmente para que se dedique a ti la predicación. ¿Dónde estarías tú, camino hacia dónde estarías tú si Cristo no hubiera muerto en tu lugar por la compasión de Dios que Dios tiene contigo? ¿A dónde estarías? ¿Para dónde irías? ¿Cuál sería tu destino? ¿A dónde irías? Pon tus buenas obras si tú quieres, ¿a dónde irías? Pero si Dios no tuviera compasión de ti como la tiene, tu alma estaría condenada a la muerte eterna. Pero ha sido solamente por la compasión de Dios. Dios muestra su amor, su compasión para con nosotros, en que siendo aún pecadores, alguien murió en nuestro lugar, alguien pagó la deuda. Y no fuiste tú mismo, ni fui yo. Y Dios nos manda a tener esa misma actitud de compasión y misericordia. No porque Dios te salvó, ahora ya te sientas libre y la gran cosa, y mires a otro con desdén, con desprecio, con menosprecio. Acuérdate de aquella historia de aquel hombre rico que tenía su hacendado y le debía mucho, le dijo que no tenía ni cómo pagarle, ni dándole a sus hijos, ni vendiendo toda su familia, pero el hombre rico era bueno, que representa a Dios, y le dijo, te perdono toda la deuda. Pero aquel consiervo salió celebrando de ahí feliz por una gran deuda que jamás podía pagar. Eso nosotros, que no podíamos jamás pagar nuestro pecado. Eso simboliza. Pero saliendo de ahí dice que se encontró ¿a quién? A un consiervo, un compañero, un amigo del rancho de ahí, vecino, a lo cual le debía por ahí alguna miseria, hermano, 2, 3 pesos. ¿Cuántas veces nos enojamos porque hay alguien que nos debe 2, 3 pesos? Y dice, que ni me hable, porque después que le hice un favor. Y por miseria, ¿no? Ojalá haya sido bastante dinero, ¿no? Para que haya valido la pena el enojo. A ver, un $100, $300, no es nada. Pero este hombre, ¿qué hizo? Inmediatamente se le dijo, págame lo que me debes. Y lo torturó y le habló severamente. Y dice que no paró de acusarlo hasta que lo demandó y lo metió a la cárcel para que lo pagara. Y el otro le rogaba diciendo, ten compasión de mí, te lo pagaré, pero espérame, ten compasión. A lo cual no hizo misericordia de él. Oyéndolo el hombre rico, el dueño de aquella hacienda, dice que lo mandó a llamar, porque los siervos le vinieron a decir, mira, lo que tú hiciste con él, pero mira lo que él hizo con su consiervo. Dice que llamando le dijo, ¿por qué? ¿Cuánto era tu deuda que te perdoné? Dice, era mucha. ¿Y por qué no hiciste lo mismo con tu consiervo? ¿Por qué? Si su deuda era tan pequeña que él te la podía pagar, ¿por qué no usaste de misericordia? Eso es lo que nos falta aprender, hermanos, de usar de misericordia. ¿Qué importa que sea, hermano, un musulmán? ¿Qué importa que sea un budista? ¿Qué importa que sea quien sea? Eres un ser humano y eres un ser humano. Es la creación de Dios, que aunque no esté de acuerdo con lo que tú crees, Él merece misericordia de ti, compasión de ti. Si es que habita Dios en ti, por eso a veces la falta de misericordia es porque Dios no está en uno. Miren, los fariseos profesaban ser los hijos de Dios, el pueblo santo, pero no actuaban conforme a lo que decían que eran. Por eso Jesús los reprendía diciendo que cuando ese comportamiento de creer que eran justos, de creer que estaban bien o doctrinalmente enseñando, le decían a la gente, oigan los que dicen los sacerdotes y los escribas cuando se sientan en la silla de Moisés. O sea, en esa autoridad de enseñar. Óiganlo, decía, aprendan lo que oyen, lógicamente, de la Escritura. Pero no hagan como ellos, porque dicen una cosa y hacen otra cosa. Nosotros como cristianos decimos, ay, Dios me perdonó, Dios ha sido tan bueno conmigo, que yo era un pecador. ¿De dónde te sacó el Señor? Y tú lo traes a memoria y dices, wow, Dios es maravillosamente bueno conmigo. Pero cuando te toca actuar para
con otra persona en cuanto a cuál eres malo, y más si te hizo algo a ti, dices, no, esa persona necesita un juicio de Dios. Ojalá que le pase algo, ojalá que esto, porque estás actuando porque a ti te duele lo que te hizo. Pero no estás actuando en la forma como Dios te perdonó o me perdonó. Y la Biblia dice que nosotros debemos de perdonar así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Una deuda impagable. Mira un ejemplo que está en Santiago 1:27 acerca de, hermanos, de darnos cuenta si nosotros estamos practicando una religión, ¿verdad?, buena. Ya vimos lo que el Señor les manda a los fariseos, que era la religión, digamos, la privilegiada, que les mandó hacer que aprendieran lo que significa la palabra misericordia quiero. Misericordia quiero, hermanos. Menos sacrificios, menos ritos, menos cantos, menos gritos, pero eso sí, acciones buenas, acciones de amor. Es lo que el mundo quiere, es lo que el mundo necesita más que nada. Esos que no conocen a Dios, que ven en ti un amor tan puro y tan sincero, que digan Dios es real, Dios existe, Dios es verdadero. Mire, en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdadera religión? La pentecostal, no. La católica, tampoco. Y diga la que usted quiera ahorita, tampoco lo es. Ninguna de esas lo son. Dice, ¿qué dice? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y me dirá usted, hermano, pero yo no puedo ir a visitar pues a los que están viudas y a los que están huérfanos o a los que están en la cárcel o los que están ahí. No se trata de ir literalmente. Se trata de practicar la compasión, significa. ¿Entiendes? Tal vez tú no tengas ningún familiar que ha enviudado o algún huérfano, no lo tienes. Pero por ahí en la vida vas a topar con algo donde tú tienes que actuar con misericordia. Acuérdate del publicano y el, ¿cómo se llama? Samaritano. El samaritano y el otro que había sido asaltado en el camino. No era, mira, el samaritano era una mezcla de judío, ya no era judío puro, pero el otro era un judío, porque era un sacerdote, iba de camino hacia Jerusalén, pero cuando iba por camino lo asaltaron los ladrones, ¿cierto? Lo dejaron medio muerto. Y pasaron otros, pero no hicieron misericordia. Pero pasó uno que no era ni legítimamente de sangre. ¿Y qué hizo? Usó de misericordia. Lo montó su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo pagó las curaciones y todavía dejó un dinero extra. Dice, y te pagaré si falta. No necesitas tener un familiar, hermanos, con necesidades. Si no lo tienes, qué bueno, hermano. Dios te está dando esa dicha. Pero no va a faltar alrededor de tu mundo donde encuentres a alguien donde tengas que usar de misericordia. No va a faltar. Y Dios te lo pone a propósito para ver si existe la misericordia en ti. O existe la tacañez. O existe la falta de comprensión. La falta de consideración, de ayuda al pobre, al necesitado. Dice entonces, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, que significa actuar con compasión y misericordia, y guardarse sin mancha del mundo. Otra vez el contexto que en ese momento, no crea que porque usted va a estar un día conviviendo con un pecador lo va a hacer menos santo. Aún así usted se puede guardar sin mancha del mundo, porque usted está cumpliendo un servicio, una labor. Al ir a ayudar a tener compasión cuando habla con una persona que anda en pecado, no se va a ensuciar más usted, hermano. No se va a ensuciar. ¿Acaso cree usted que Jesús se ensució cuando tocó al leproso? No. ¿Usted cree que se va a ensuciar porque le dé un abrazo ahí a un borracho? No. No, hermanos. No. Pero ¿cuántos éramos antes así borrachos y ahora le volteamos la cara? ¿A qué apesta un borracho? Que huele feo. Mira cómo anda todo sucio, orinado. Y antes nos abrazábamos ahí con ellos, ¿no? Cuando éramos así, pues. Pero se nos olvida que nosotros también fuimos así. Pero ¿qué pasa? Debemos aprender lo que es misericordia, que es lo que Dios quiere. Y Santiago nos está diciendo que esta es la verdadera práctica de la religión buena. No la que te pone el letrero aquí, iglesia de la verdad. No, eso si no practica el amor, de nada le sirve su letrero. ¿De qué le sirve que se identifiquen antes de hablar con alguien?
Y yo soy cristiano para la gloria de Dios. ¿De qué sirve si no hay una práctica de amor y de compasión? No sirve de nada. Así es que también en Santiago 3:17 nos dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. ¿Qué era lo que mostraban los fariseos ahí cuando estaba Jesús con el montón de pecadores? Una falsa religión, hermanos, era una hipocresía. ¿Qué dijeron cuando los discípulos tomaron espigos para comer? ¿No miras cómo tus discípulos rompen la tradición de los ancianos que no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús decía, ¿acaso no leyeron en la Escritura que ni David tampoco respetó y algo que sí era sagrado, pero porque era una necesidad de vida o muerte? Y los sacerdotes no se burlaron de David diciendo, te vas a condenar, te vas a ir al infierno, David. No. Aún ustedes, los sacerdotes que están ofreciendo un servicio, en el día que hacen la circuncisión, aunque caiga sábado, ustedes lo ejecutan y son inculpados. Dios no los condena por eso. Pero ellos querían a fuerza traer juicio en vez de entender y ver el contexto, la necesidad, porque ellos habían cogido espigos para comer. Es una falsa religión, es una hipocresía, hermano. Y las iglesias están llenas de hipocresía. ¿Cierto? Mucha gente dice, por eso no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. Nosotros los invitamos, véngase, sea uno más de lo que estamos acá. Porque somos hipócritas, que confesamos una cosa, pero a veces no sentimos en realidad lo que Dios demanda que vivamos. Ni lo pensamos, ni lo vivimos, ni lo sentimos. Así es que, mire, en aquel tiempo quiero explicar algo para que veamos algo de compasión y la misericordia. En el Antiguo Testamento hablaba de 3 tipos de diezmos. Uno era el diezmo levítico, sagrado, que Dios había establecido para la tribu de los levitas. Y número 2, diezmos de fiesta se llamaba, para ser consumido allí por el creyente y su familia, y se llevaba a Jerusalén durante las fiestas de peregrinación. Ese era otro tipo de diezmos. Número 3 estaba el diezmo del pobre, se llamaba, y se distribuía tanto a los levitas como a extranjeros, a viudas y a huérfanos. Ese era ese tipo de diezmo. Hoy en día usted sabe los tipos de diezmos que son, no cambiaron. De repente de allá que era para eso, para los pobres, para los huérfanos, viudas, era para el sostenimiento de los que ministraban en el templo, desde cantores, levitas o sacerdotes, porque era toda una tribu, hermano. No crea que eran 3 peloncitos ahí que estaban ahí en el cultito. No, era toda una tribu, de las 12 tribus de Israel, toda una 12 tribus, miles eran sostenidos por los diezmos que eran traídos de las 11 tribus, de ganado, de trigo y todo lo que cosechaban las demás tribus, lo traían. Por eso había almacenes, lo que llamaban alfolí. Hoy el alfolí es esto, bueno, los pastores, traigan el diezmo al alfolí. Y antes eran allá maíz, frijol, trigo, ganado, y hoy se convirtió en dólar aquí en Estados Unidos, en otros países, lo que sea, el peso, lo que se llame. Eso es falso. Eso no es el alfolí y ese no es el diezmo. Esto se llama ofrendas, hermanos. Ofrendas. Pablo habla de ofrendas monetarias. Pero mire, en aquel tiempo había este tipo de ofrendas, este tipo de diezmos. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, sabía que a través de esas acciones el pueblo o los líderes espirituales podían mostrar la compasión y la misericordia. Tanto los levitas, que probablemente era uno de los que recibía menos parte en lo que era la distribución, y que era considerado como para los pobres ese otro diezmo, y de ellos participaban los levitas. ¿Se acuerdan de la historia de un levita que venía ¿se recuerdan de esa historia que él venía de camino y un amigo lo invitó a pasar la noche, que era de la tribu pero era la tribu de los hermanos de Israel, y le mataron a su esposa, se la violaron. Él la partió en pedazos, se la repartió toda la tribu, diciendo, mira cuál vil cosa se ha hecho hoy en Israel. ¿Se recuerdan? Él era un levita. Significa que no eran hombres ricos. Y participaban también de esta parte de este diezmo, entre los pobres, el extranjero, a los huérfanos, a las viudas. Eran sustentados, como por decir así, por la iglesia, como lo que se practicaba en la iglesia primitiva, ¿no? De que sostenían a las viudas, y los consejos de los apóstoles eran que fueran verdaderamente viudas
y que no fueran tan jóvenes. Porque viudas jóvenes están carnales y van a querer dar pie con amores, y van a por ahí querer tener algo. Y dice, no, mientras que si es una viuda de buen testimonio, de años ya sin hombres, esas viudas merecen que se les mantenga. Y por eso hubo problemas en la iglesia, porque si no, ustedes atienden más a sus viudas que son judías, y nosotros que somos griegos o gentiles, hay problemas. ¿Se recuerda que hubo divisiones y problemas por eso? Bueno, porque era parte de lo que es la iglesia ahora. Pero en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes, los líderes encargados de ministrar estos bienes. ¿Para qué? Para usar de misericordia. Un día el Señor Jesús mencionó la hipocresía de los fariseos malvados, porque no todos también los fariseos, ¿no? Cuando decimos fariseos, hubo quienes creyeron, ¿no? Ahí está Pablo de Tarso, era fariseo de fariseos. Está Nicodemo, que creyó en el Señor Jesús, estuvo para embalsamarlo, estuvo ahí, ¿verdad?, con José de Arimatea para darle sepultura y pedirle el cuerpo. Pero cuando hablaba de ese falso religioso, falso fariseo, hermanos, hipócritas y legalistas que ultrajaban a las mujeres viudas indefensas, que por pretexto, dice así en largas oraciones, ¿se recuerda esa escritura que Jesús decía hipócritas, que el fariseo y escribas hipócritas, que por pretexto, dice, van y visitan a las viudas? Pero ¿cuál era el pretexto? Vamos a ir a hacer oración. Y de ahí sacaban, a ver qué encontraban, a ver qué se llevaban de ahí, beneficios. Como hoy en día, hermanos, cuánta falta de compasión hay aquellos pastores que miran mujeres hasta desamparadas, sin esposos, como 2, 3 hijos, 4, 5 chamacos, y le demandan el diezmo. La falta de compasión, hermanos. Mientras que él está almacenando más dinerito cada vez por lo que más entra, está dejando al otro inválido, lo está dejando peor. Inválido quiero decir económicamente, hermano, que está viendo una persona desamparada, viuda, que no tiene quien le mantenga, que no tiene quien sustente a sus hijos. Vean lo que es la falta de compasión. No solamente los pastores se vuelven ladrones cuando roban el diezmo, y no estoy diciendo que son todos los pastores, no piense que estoy condenando. Estoy diciendo que cuando tienen esa actitud, hermano, de no tener compasión por el pobre, por el necesitado. Miren, hay personas que entregan su diezmo cabal, a la letra, al punto, aunque sus hijos anden sin zapatos, sin ropita, hasta sin comer bien. Porque lo hemos visto, lo hemos vivido, hermano. No estoy contando algo que no hemos experimentado. No estoy hablando de más. Y Jesús los traía, hermanos, les hablaba que ellos no usaban de misericordia. Lo vemos, por ejemplo, cómo Jesús hizo en esa exposición la falta de misericordia de aquellos líderes espirituales cuando en el templo, en la reunión, se levantó la ofrenda, ¿se recuerdan? Vienen los ricos y sonaban ahí el monedaje, ¿no? Era bastante, sí, porque eran ricos. Pero viene una mujer viuda, pobre, que ¿cuánto traía? 2 blancas, 2 moneditas, que eran para su sustento del día. Era con lo que ella contaba para su alimentación del día. Era todo lo que tenía para ese día. Entienda lo que era de esa pobreza. Luego los predicadores lo utilizan para manipular la mente del oyente. Mira la viuda cómo dio todo. Saca tu cartera y da todo y verás cómo Dios te va a engrandecer. Así utilizan el texto. Fuera de contexto, Jesús lo utilizó para decirle a aquellos hombres que eran hermanos abusivos de tomar el diezmo que le correspondía a la gente pobre, a las viudas que estaban incluidas, y ver a una mujer que viene al templo para traerlo de su comida de ese día, darlo todo en ofrenda. Y Jesús, sabiendo todas las cosas, por eso les dijo: a la verdad, dijo, esta mujer ha dado de su pobreza todo lo que tenía, pero ustedes dieron de lo que les sobraba. Les está exponiendo a ellos que como líderes encargados de ministrar los diezmos de Dios para los pobres, esa mujer no debía haber estado pasando de esa necesidad. ¿Y cuánta gente hoy en día en las iglesias? Hay gente pobre en las iglesias, ¿sí o no? Que muchas veces no tienen ni para cuadrar su renta, no tienen, hermanos, en verdad para su comida a la semana, pero los pastores, los líderes siguen pidiendo dinero en vez de ayudar al que está necesitado. Vean la hipocresía y la falta de compasión. Por eso Dios nos manda a tener misericordia. Porque el mundo está lleno de religiones. Pero vea la verdadera religión sin mancha delante de Dios, ¿cuál es?
No el que yo me diga soy cristiano, me pare el pecho si yo tengo la verdad. Eso no sirve, hermanos. ¿De qué sirve que yo te vea desnudo y te diga Dios te bendiga, hermano? Y Dios te va a proveer porque Dios es grande. No, de eso no se trata la Escritura. Dice que si ves a tu hermano desnudo, no lo dejes ir así. Si tiene hambre, dale de comer y hasta dale un poco de provisión. Y entonces sí dile, Dios te bendiga, hermano. Porque es una hipocresía decir, oye, hermano, ten fe, Dios te va a ayudar. Ten confianza en Él y te va a sacar adelante. Pero tú puedes ayudarme y no me ayudas. ¿En dónde está tu amor de Dios en ti? ¿Se entiende? No, es que yo pasé por lo mismo, hermano, y la experiencia que yo tengo, te la comparto. ¿Y solo eso? No, hermano, hubo alguien que te echó la mano cuando tú estabas pasando la pobreza, ¿sí o no? ¿No hubo alguien ahí? Claro que hubo ahí alguien de parte de Dios, solo que a veces no se nos olvida. Y no lo sacamos a luz. Pero Dios no nos ha abandonado nunca. Así hemos pasado pobreza, lo que hemos pasado. Así es que vemos ahí, hermanos, que la hipocresía, la falta de amor, la falta de misericordia, hermanos, está dentro de las religiones y de las iglesias que se llaman cristianas. Ahora, miren, hermanos, en otra historia, un hombre le hace una pregunta al Señor Jesús. Le pregunta, es un hombre que está interesado aparentemente en la salvación, y le hace una gran pregunta. En Mateo 22, 34 le habla sobre el gran mandamiento. Verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Al parecer es una pregunta sana, ¿no? Pero era para tentarle. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Miren lo que Jesús menciona. Está haciendo un resumen de lo que son los 10 mandamientos o los 300 mandamientos que Dios haya dejado en la ley. ¿Cómo lo resumió, hermanos? Solo dos. No le dijo, mira, tienes que circuncidarte, tienes que guardar la luna nueva, tienes que guardar Pentecostés, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No. Lo está resumiendo en dos, y ese resumen está en el amor. Si usted nota la palabra amor, dice, amarás al Señor tu Dios. Es lo que dice, ¿verdad? Amarás, ¿cómo? De todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el gran mandamiento. Amar. Eso implica sinceridad, no hipocresía. Yo te amo, Señor, y al rato estoy allá, ¿me entiendes? Y es hipocresía. Dios quiere que en verdad le amemos de corazón. No guarde todos los mandamientos, pero ámale. Porque no puedes guardar todos los mandamientos, pero obedécele. Témele. Respétale. Que tu corazón salga esa voluntad, Señor. Lo voy a hacer de corazón aunque fracaso. Lo voy a hacer con sinceridad aunque me falta ser mejor. Pero, Señor, lo hago de corazón. Y el segundo dice es semejante. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como hipócritamente, deseándole lo malo. No, es que no es de mi religión, él no califica. Y como no tiene mi doctrina, se va directo al infierno. No, hermano, eso no sirve. Es amar a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende todo. ¿Quieres cumplir la ley? Guarda estos dos. Y lo has cumplido. Eres perfecto. Pero se resume en amar. Dios quiere que nos enseñemos a amar. Amar, hermanos. Amar es parte de la naturaleza de Dios. Que si lo hemos recibido, hermano, brota de amar. Pero si no lo hemos recibido es porque todavía, hermano, no hemos ni nacido de nuevo. Y que vemos a la gente como cosas raras. Que son de religiones, se van al infierno, solamente nosotros somos salvos. Así piensa el legalista. Y no hay amor de Dios en él. No hay amor de Cristo en él. Porque Cristo fue capaz de convivir con los más viles pecadores. ¿Con quién no estuvo? Abrazó a un leproso, hermanos. ¿Qué significa?
¿Quién lo abrazaba a un leproso? Ni la misma familia. Estaban abandonados y desechados. Le trajeron a la mujer sorprendida en el adulterio, semidesnuda. Jesús, por no querer ofenderla, no volteaba a verla. No porque crea usted que se iba a contaminar Jesús al verla desnuda. ¿Cuándo no nos mira desnudos Dios? Y tus vergüenzas y mis vergüenzas los mira a diario el Señor. ¿Sí o no? Pero Jesús no la miró a ella por respeto, por dignidad de ella. Mientras que todos la acechaban y la apuntaban, diciendo, mírala. Mírala cómo está todavía semidesnuda, porque la hemos hallado en el mismo acto de pecado, de adulterio. La pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? Fíjense la falsedad y la hipocresía. Porque el hombre no apareció. ¿Con quién cometió pecado? ¿Sola? Estaba con alguien, con otro hombre. Algunos han inventado que los mismos fariseos contrataron a uno para que pecara contra aquella mujer, un mismo hombre de ellos. No creas, eso no está en la Biblia, ¿eh? Pero se dice que a tal grado era la maldad que para tentar a Jesús, hasta hicieron eso para poder decirle, a ver, ¿qué haces? Condénala. Porque nuestra ley dice que debemos apedrear a las mujeres que son sorprendidas en adulterio. Bueno, nuestra ley dice que se deben apedrear a los que cometen adulterio, en este caso a ambos. Más bien así era la ley. Pero entrega a uno, mire la falsedad, la hipocresía. ¿Y Jesús qué hizo? Este libre del pecado que tire la primera piedra. Se fueron todos y la mujer dijo, Señor, no hay nadie. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Porque Jesús no vino a condenar a nadie, hermanos. Y podía hacerlo, ¿sí o no? Jesús puede condenar a todos. Y lo puede hacer porque es lícito y es digno de hacerlo. Pero pudiendo hacerlo, no lo hace. No lo hizo. ¿Y quiénes somos tú y yo para poder hacerlo? Ten cuidado cuando te pongas a condenar a otro por cómo viste, por cómo hace, por cómo habla, por cómo peca. Ten cuidado, hermano, cómo diriges tus pensamientos a otra persona. Porque lo que tú juzgas a otro, te estás condenando tú mismo, dice la Escritura. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando dice que sí debemos juzgar con justo juicio, se refiere a esto, a la doctrina. Y hasta debes de confesar quiénes son falsos lobos, falsos ladrones, falsos pastores. A eso sí. Y hasta debes de reprenderlos, dice. Pero tampoco mandarlos al infierno. ¿Entiendes? Pero cuando tú miras a otro pecador y te atreves, hermano, a juzgar inmediatamente, ten cuidado, porque eso Jesús no nos mandó a hacer. Nos mandó a hacer misericordia. Misericordia. Compasión, hermanos. ¿Sabes? Mucha gente es lo que espera, gente del mundo. Que tú los veas todos picaminosos en vez de decirles que están mal y que pobres porque van al infierno, les muestres amor. Eso es un abrazo. Una palabra de decir, mira, yo sé que estás pasando duro, pero si tú buscas a Dios, si tú le pides a Dios, como aquella jovencita que le dice al leproso, ¿no? Si tú vas y le pides a Dios que te sane, el profeta de allá, Dios va a orar y te va a sanar. Y dices, miren, yo sé que hay una luz para tu vida. Tal vez estés destrozada, despedazado por lo que estás pasando, pero hay una luz. Dios existe. Y Él, así como me cambió, te puede cambiar a ti. Y yo era más pecador que tú. Y yo era el más peor de todos. No, tu pecado se queda corto al mío. Y el que el hombre se va a identificar contigo. Pero si dices, no, ustedes están acá. Están así porque se lo merecen. ¿Cómo van a venir a Cristo? ¿Cómo van a venir a la iglesia, hermano? Si desde ya le estás poniendo un alto. Dijo, hipócrita, dice, porque ustedes cierran el camino, cierran la puerta a la salvación. ¿Por qué? Porque no entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. ¿Por qué le hacían? Pues imponían un montón de ritos y leyes. Y si no te circuncidas, tú no eres de nosotros. Ese prosélito, se llamaba prosélito, era que hacía una transformación de un gentil a un judío, con todas las de la ley. Bautista, también hacía bautismos, todos los ritos, y entonces ya te declaraban judío. Y Jesús le dijo, hipócrita, ustedes hacen todo un prosélito, un recorrido mar y tierra. ¿Para qué? Es que ustedes para salvarlos, pero lo han hecho doblemente hijo del infierno. Eso hacen las sectas, eso hacen las falsas religiones. Sin amor, sin misericordia, sin compasión. Solo tienen número de gente. Y cada vez hay otro más y cada vez son más gente. ¿Pero dónde los llevan?
a la perdición, a la condenación, los hacen doblemente, los alejan más de Dios, hermano, porque están cerrando la puerta, ni ellos entran, los líderes, ni dejan entrar los que de buena voluntad quisieran entrar al reino de Dios. Que sea lo que Dios quiere, ¿sí o no, hermano? Se trata de que usted venga porque es así la voluntad de Dios, aunque sean poquitos, hermanos, es la voluntad de Dios, y lo importante, que hay iglesias multitudinarias de miles, se reúnen 1,000, 2,000 personas, te debe de asustar a esto, de que de miles que van a esas iglesias, la minoría va a ser salvo. Eso te debe de asustar, no el que nosotros seamos poquitos. Te debe dar alegría que si tú ya eres salva, gloria a Dios, vas para el cielo. Y qué bonito que hay otro hermano más ahí donde tú vas con nosotros, que también va al cielo. No importa que sean 5 o 10, es lo que importa que sea dentro de la voluntad de Dios, que estamos en camino a vida eterna. Eso es lo importante. Hay que entender eso. Si es así la voluntad de Dios, caminar así en la voluntad de Dios. Pero yo debo de estar haciendo no lo que a mí me agrada. Así seamos 10, seamos 5, seamos 20, seamos 100. Todo es conforme a la voluntad de Dios. Así que, ¿qué vemos ahí, hermanos? Volviendo al tema, debemos aprender lo que es misericordia. Quiere el Señor, y no sacrificios, no ritos, hermanos, no ritos, sino una acción de amor y de sinceridad con el prójimo. Eso es lo que necesita el mundo, hermano. El mundo está lleno de desprecio, de odio, de rencor, envidias. Lo que necesita el mundo, Andrew, es amor, ¿sí o no? Amor, amor, hermanos, amor. Esa es una actitud de amor que debe de existir entre la iglesia. Mire, 1 Pedro capítulo 4, verso 8 en adelante. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿Qué debemos tener entre nosotros? Un amor tibio, un amor frío. No, ferviente amor. Ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Miren, cuando tú tienes amor hacia los demás, estamos haciendo amor a un afecto humano, un afecto de verdad, sincero, en vez de delatar al hermano de su pecado, lo que está haciendo, y chismorrear con todos los demás, no, hermano, tú sientes tanta compasión, y ese amor cubre los pecados de él. Cubre quiere decir que no lo andas y hasta te apartas, ya tú para allá, pecador, arrepiéntate. Porque hay gente que se dedica a la iglesia a reprender. Que Dios me dijo que te dijera que tú eres esto y que no sabe cuándo. Y luego lo trae a luz a los demás. Bien feo, hermano, eso no lo hace Dios. Dígame cuándo Dios nos delató nuestro pecado así públicamente. ¿Cuándo nos avergonzó Dios? Jamás, hermano. Si eso hubiera sido, ya no estuviéramos ni vivos. Si nos hubiera Dios delatado. Pero ¿quién fue el que pagó por nuestras vergüenzas? Él llevó nuestra vergüenza cuando lo desnudaron en la cruz. Dios no nos avergonzó, hermanos. Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Entienden? Nosotros debemos actuar así, con ese amor, el que vemos al joven que está por arrastrándose, y nosotros en vez de cubrirle sus faltas y decirle, hermanito, ven que aquí tengo para ayudarte, le echamos tierra. Y hablamos diciéndole que va a ir al infierno. Y es lo que menos quiere escuchar él. ¿Entiendes? Si ¿dónde vendrá la ayuda? Si los hermanos, si la iglesia me dice algo de aliento, ¿no? Que Pedro dice, hermanos, que ante todo tener nosotros amor ferviente, porque el amor crea multitud de pecados, y hospedaos unos a los otros sin murmuraciones. Esa hospitalidad. No necesariamente tienes que ir a mi casa y a dormir ahí en pijamada, sino ser hermano así, cariñoso. ¿Me entiendes? Esa amabilidad. Ser hospedador unos con otros, dice, y sin murmuraciones. O sea, no a la fuerza. No me tienes que querer a la fuerza, tiene que salir de un buen corazón. No por compromiso, ya voy, pero ese hermano de ahí, por puro compromiso, lo tengo que saludar o ver en la iglesia. Pero dice, cada uno según el don que ha recibido, ministro a otros o a los otros, como buenos ministradores de la multigracia o la multiforme gracia de Dios. ¿Qué dice? Mira, hermano, tú tienes una gracia, ¿sí? Un carisma, una virtud que Dios te dio. ¿Cuál es? Hay quienes lo están buscando, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Pero es que no se preocupan por buscarlo, nomás preguntan como diciendo, ¿qué es lo que yo puedo hacer
como así, como algo extraordinario, ir al tercer cielo, tener revelaciones, tener sueños para yo interpretar lo que te va a pasar dentro de 3 días, etc. No, hermano, eso no es el don. Te voy a decir, ¿quieres saber cuál es tu don? Ya para que lo descubras. No te vayas pidiéndoles cuál es. Es el que no te cuesta nada ponerlo en práctica. Nada. No te cuesta nada. En otras palabras, te tocan el punto de ese que es tu don. Y pum, tú explotas. Empiezas a hablar, empiezas a actuar, empiezas a hacer. Y dices, wow, podría amanecer haciendo esto y no me cuesta nada. Bueno, les explico más claro. El que tiene amor, por ejemplo, va al hospital, siente amor y dice, aquí estoy contigo. A uno le da una cosa, a otro le da otra cosa. Tú operas en una cosa, él opera en otra cosa, yo opero en otra cosa. Pero cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y cualquier cosa que cada quien puede hacer es para ministrarlo a los demás. Pues ya descubrió su don, lo que no le cuesta hacer. Se le da facilito porque así ya nació, Dios ya le dio ese don desde el nacimiento. ¿Entiendes? Muy bien. Dice al verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, o que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesús el Cristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, si alguien va a hablar, no ande inventándose palabras, hable conforme a la Escritura. No diga, hermanos, Dios me está trayendo ahorita alguna revelación, pero espérate, me estoy conectando. Tengo palabra para ti, hermano. No, hermano, eso no lo digas. Si alguien va a hablar, hable conforme a las Escrituras. Hable conforme a las palabras de Dios. Hable con eso. Hable con salmos. Hable con promesas. Hable con escrituras que el Señor... Eso hablaban los apóstoles. Lo que ya estaba escrito y lo que era traído nuevo, fresco, porque lógicamente ellos lo traían de parte de Dios. No que se lo inventaron. De su propia mentalidad. Pero también dice, todo eso es para la gloria de Dios. Cuando lo hagamos no es para nuestra gloria, lo estamos ministrando al hermano para beneficio de él, pero todo es para la gloria de Dios. ¿Ve? Terminamos con esta mentalidad, hermanos. Aprendamos lo que es tener compasión. Aprendamos, hermanos. Ve al mundo y muéstrale la misericordia que tienes de parte de Dios. Date cuenta del amor que está en ti. Para no solamente tenerlo de los hermanos es fácil abrazarles y decirle te amo. ¿No te has preguntado si tal vez la falta de tu colaboración? ¿No te has preguntado eso tal vez? Digo, el pastor no es para que se reproduzca. Para que se reproduzca es la oveja. ¿Cierto? Yo estoy diciendo que yo estoy exento de traer almas. No estoy exento. Tengo que dedicar mi tiempo, dinero, esfuerzo, los recursos que Dios me ha dado para trabajar con familias, me trato de traerlas a la iglesia. Y ese es mi enfoque. No crea que no tengo mi enfoque. Y trato de trabajarlo y trato de hacerlo. Sé que todo va a pasar al tiempo de Dios. Pero no sé si usted está también en la misma mentalidad o solamente diciendo ¿por qué no crece en la iglesia? Hoy le termino diciendo ¿por qué? Vaya al mundo, vaya hermano, ahí están las necesidades. Vaya a las ovejas perdidas y muéstrele la compasión, muéstrele la misericordia y ellos vendrán al Señor Jesús. Porque eso es lo que el mundo quiere ver, el amor de Dios. No quiere ver tus juicios y tus palabrerías de santidad y que eres pentecostal o eres pentecostés o lo que tú eres, eso no sirve. Pero muéstrales, como Jesús le dijo al que liberó a aquel hombre poseído por los demonios, muéstrale con grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Cierto? Vamos a dar gracias a Dios.